Póngase de pie conmigo para leer este versículo, aunque vamos a estar viendo algunos versículos del capítulo 3 y 4 de los Hechos, pero el versículo 13 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Hechos 4:13. Entonces los sacerdotes, los escribas, los fariseos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hombres sin letras, hombres del vulgo, y aquellos hombres se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Diga conmigo en esta mañana, porque habían estado con Jesús. O digan esta mañana, pero habían estado con Jesús. Pero habían estado con Jesús. Padre, te doy gracias una vez más por tu presencia, Señor, pero en este momento por tu palabra, la cual es bendita y poderosa para destrucción de fortaleza, Señor. Te pido que esta palabra venga a edificar, venga a hablar al corazón, a la mente de tu pueblo, de tus hijos que escuchan en este santuario o a través del internet, Padre, que por medio de ella seamos edificados, que sea ese alimento espiritual para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor. Y esta palabra tuya venga, Señor, aleluya, a hablar a cada vida y a cada corazón, aleluya, y traiga ese fruto prometido para tu honra y para tu gloria, Señor. Bendice tu palabra y este mensaje. En el nombre de Jesucristo te lo pido, te doy gracias, Señor. Amén, amén. Puede sentarse, hermanos. Esa expresión, hermanos, cuando estaba yo leyendo, meditando la palabra del Señor, tocó mi corazón la expresión esa, y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando les vieron su comportamiento, su manera de hablar, les reconocían. Se dieron cuenta, se daban cuenta que habían estado con Jesús. Sabían, dice, sabían, se notaba, hermanos, se podía ver que aquellos hombres que ellos consideraban que sin letras, hombres del vulgo, de la clase baja, vamos a decirlo así, habían estado con Jesús. ¿De cuántos de nosotros, hermanos, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar, se pudiera decir lo mismo? Ahora un poco de trasfondo, hermanos, acerca de este versículo que leímos. Todo empieza, esta situación, todo empieza allá en el capítulo 3, capítulo anterior, cuando Pedro y Juan, que eran pescadores, eran de la misma región, de la misma área de Galilea, de la misma ciudad, pescaban en el lago de Galilea. Pedro y Juan iban al templo a orar y vieron a aquel hombre cojo de nacimiento, que más adelante se nos dice que tenía ya más de 40 años, inválido, cojo, sin poder caminar, sin poder hablar, sin poder caminar, perdón. Les pide una limosna. Conocemos la historia. Y dice que Pedro y Juan, viéndolo, les dicen: yo no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y a aquel hombre se le afirmaron sus rodillas, sus pies se le enderezaron, y dice que aleluya, se levantó, empezó a andar, empezó a glorificar a Dios y entró al templo danzando, brincando, dándole gloria a Dios, y toda la gente maravillados. Estaba leyendo la historia de la iglesia, cuando llega el tiempo en el cual el papado toma control de la iglesia y se enriquece de una manera grande. La mayoría de los tesoros en cierto tiempo estaba en la iglesia romana, católica romana. Tenía un poder político y económico tremendo, controlaba, ponía reyes, quitaba reyes. Era mucho su poder político. Y dicen que, no recuerdo el nombre del papa, pero me recuerdo de
el escritor o el monje San Agustín, dice que llegó a ver al Papa a Roma y el Papa le empezó a enseñar todo lo que había ahí en el Vaticano y aquellas pinturas y aquellos murales y aquellas columnas cubiertas de oro. Y una riqueza enorme, imagínense, acumulada a través de los siglos. Y vea toda aquella riqueza y claro, aquel monje se queda asombrado, se queda, oye, esto es algo impactante, vaya. Y le dice el Papa, como puedes darte cuenta, dice, porque el Papa cree que es el sucesor de Pedro, ¿verdad? Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, dice, como puedes darte cuenta, dice, ya la iglesia o ya el Papa no puede decir no tengo plata ni oro. Dicen que el monje San Agustín le dijo, sí, dice, pero tampoco puede decir levántate y anda. Porque habían puesto, se había ya degenerado el evangelio, ¿verdad? Me estaba recordando de esa anécdota. Todo empezó, la historia empezó por la sanidad de este hombre cojo. Porque cuando el pueblo ve la sanidad del hombre, el pueblo se amontona. Ahí en el libro de los de Hechos, ¿verdad? 3, dice que la gente se amontonaba. O en el versículo dice que la gente se llenaron de espanto. En el versículo 10, 3:10 dice, y por lo que había sucedido, dice. Y dice que en el versículo 11 dice que todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Toda la gente. Ahora, más adelante dice que había 5,000 hombres salvos, pero no todos los que estaban ahí fueron salvos. Y no contaban las mujeres ni los niños. Entonces había ahí más de 10,000 o 15,000 o 20,000 gentes que se juntaron para saber qué es lo que había pasado con este hombre, el milagro de este hombre cojo de nacimiento. Y mira, hay algo aquí que me llama la atención de Pedro en el versículo 12. Porque cuando él ve a la gente viniendo a ellos, queriendo saber el porqué de este milagro o cómo este milagro, y Pedro le dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Y esto es lo que me gusta. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Oiga, qué tremendo, qué mensaje tan claro y tan importante para nosotros los predicadores, los pastores, los evangelistas. No importa qué tan grande sea el hombre usado por Dios para sanidades, para milagros. Pedro dice, no tiene nada que ver yo, sino que es Dios. Lamentablemente muchos, como le digo, se aprovechan de la gente, de los milagros de Dios. Y en vez de decir como Pedro, como si por nuestro poder hubiésemos hecho nosotros esto, hacen creer a la gente que es por su poder. Pero no es así. Dios tenga misericordia de ellos. Aleluya. Entonces el pueblo se amontona y Pedro, hermanos, ahí les habló el segundo mensaje. El primer mensaje fue cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, y ahora después de la sanidad Pedro les da otros, y varones israelitas, amén, y les empieza a anunciar, aleluya. Y fíjese lo que él dice en el versículo 16, dice, bueno, primero les dice, matasteis al autor de la vida, hablándole de Jesucristo, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dice, por la fe en su nombre, a este, y ahí estaba el cojo a un lado, lo señaló, a este que está aquí con nosotros, porque el cojo estaba ahí parado con ellos. Bueno, ahora ya no era cojo. Aquel hombre sano estaba ahí con ellos. Dice, a este que ustedes ven aquí bueno y sano, dice, por la fe en el nombre del autor de la vida.
a este a quien vosotros conocéis, ese autor de la vida, ese a quien vosotros crucificasteis, ese que fue resucitado, dice, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Cuántos saben que Jesucristo, aleluya, tiene poder para sanar, hermanos? Tiene poder para sanar toda enfermedad, aleluya. Gloria a Dios. Dice, por la fe en Jesucristo, por la fe en el nombre, por la fe en el autor de la vida, aleluya. Dice, y la fe que es por él, aleluya, es el que ha dado esta sanidad y este milagro. Y les habla, y les empieza a citar a Moisés, y les empieza a citar también allá en el libro de Génesis las promesas de Abraham. Y dice que como era tanto el alboroto, la gente, ¿verdad? Dice que en el versículo 4, dice, cuando estaban hablando ellos, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos, envidiosos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Recuerde que los saduceos, había dos sectas. Los fariseos creían en la resurrección. Amén. Los saduceos no creían en la resurrección. Y esto estaban enseñando. Y los saduceos eran en realidad los que controlaban, eran los que tenían dinero, los que controlaban el templo y controlaban la guardia. Fueron los que mandaron, ¿verdad? Y claro, los fariseos eran los maestros también de la ley, y ahí iban también. Para aprender y encerrar a estos hombres, y los agarraron, los metieron en la cárcel, y el siguiente día los mandan traer ahora a dice ahí un concilio, pero no fue un concilio, fue una corte, fue delante del Sanedrín. Así como llevaron a Jesucristo, así llevaron a Pedro y a Juan a la corte. Y dice la palabra del Señor, fíjese que cuando estaban ahí en la corte, delante de todos, dice que ahí estaban el sumo sacerdote, estaban los gobernantes, estaban los ancianos, estaban los escribas, estaban Caifás, y menciona ahí un Juan, un Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Dice, y poniéndolos en medio de todos ellos, les hicieron esta pregunta. Hechos 4:7. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué potestad hicieron ustedes este milagro? Porque habían hecho una señal grande delante del pueblo. Los sacerdotes no podían negar el milagro. Nadie podía negar que había sucedido un milagro, una señal de parte de Dios. Pero esta pregunta, ¿con qué autoridad? ¿Con qué potestad? ¿En qué nombre? No es cualquier pregunta. Era una pregunta acusatoria. Era una pregunta, hermanos, que depende de cómo ellos hubiesen respondido, hubieran podido ser condenados a muerte. Porque en Deuteronomio 13, vamos a ver lo que dice. Moisés, por medio de la ley, ya les había advertido acerca de esto. Y les dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, fíjese, o soñador de sueños, y te anunciase señal o prodigios. Y fíjese lo que dice. Y si se cumpliere la señal o prodigio. O sea que no estaba profetizando falsamente. Dice, te dio una señal, anunció un prodigio, y lo que él dijo se cumple. Pero luego de que sucede el milagro, la señal, el prodigio, dice que
Dice, y te anuncia diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguirás. Y tal profeta que profetizó verdad, pero que te está desviando de los caminos de Dios, pero que te está invitando a adorar a dioses ajenos, pero que quiere que te alejes de Dios, dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, vuestro. Ellos estaban esperando cuando les dice, ¿con qué autoridad y en qué nombre ustedes hicieron esto? Y estaban esperando la respuesta para acusarlos de sí, es un profeta, hicieron un milagro, sí se cumplió, pero están desviando al pueblo a adorar a otros dioses. Pero Pedro, aleluya, oye hermano, y esto es lo que causaba la admiración y al final se maravillaban porque ellos se dieron cuenta de la acusación. Y ellos bajo la ley tenían el derecho de no contestar, de decir, porque la misma ley de Moisés le permitía a un acusado a no acusarse a sí mismo, o no decir algo, no incriminarse a sí mismo, como en nuestros días. Pero de eso ya estaba desde la ley de Moisés. Entonces ellos podían callarse y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a contestar esa pregunta. O como dicen ahora, me apego a la quinta enmienda constitucional, al artículo o la quinta enmienda constitucional de permanecer callado. I plead the fifth, dicen aquí. Me quedo callado porque lo que yo diga va a ser usado en mi contra para matarme, para condenarme. Pero no, aleluya. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que Pedro no se cayó, aleluya. Y ahí les predica el tercer mensaje. Primero se los predicó a aquellos que estaban asombrados cuando la gente estaba hablando en lenguas. El segundo se los predica a aquellos hombres, a aquella multitud que estaba asombrada por el milagro tan grande que había sucedido. Y ahora el tercer mensaje se lo está predicando a las autoridades superiores del pueblo ahí en Jerusalén, a las autoridades religiosas, políticas, a la gente de dinero, a la gente importante. En vez de callarse, en vez de decir yo no sé lo que estás hablando, no sé cómo sucedió este milagro. Dice la palabra del Señor que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, nos interrogan hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera? Oye hermano, como si fuera abogado, como si fuera defensor, en una corte. Sea notorio a todos vosotros, les dice, a todos estaba la gente ahí de poder, hermanos. La crema innata de la sociedad política y religiosa estaba ahí. Sean a vosotros y a todo el pueblo de Israel, dice, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. Ustedes, le está diciendo, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Oigan, les da un mensaje directo. Y cuando él dice, en el nombre de Jesús,
lo que él está diciendo, hermanos, está diciendo en el nombre de Jehová Shua. Jehová Shua. Jesús. Jehová el Salvador. Jehová Yeshua. Yeshua es Jehová Shua. No los está invitando a adorar a otros dioses. No los está invitando a servir a otros dioses. Dice, Yeshua, el Cristo, el Mesías, de quien hablaron los profetas, de quien hablaron los patriarcas. Dice Jehová, el Cristo, aleluya. Por su nombre, por su poder y por su autoridad, este hombre está en vuestra presencia sano, aleluya. Gloria a Dios. Oiga, hermano, estos hombres cuando ven, imagínense, el comportamiento, la entereza, la valentía, el vocabulario, las expresiones de estos hombres. Dice, con razón, viendo el denuedo de Pedro y Juan, dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que diga conmigo, pero habían estado con Jesús. Dígalo fuerte, pero habían estado con Jesús. Aleluya. Porque mira, hermanos, rápidamente, no me quiero tardar mucho porque tenemos Santa Cena. Sin letras y del vulgo. Veamos primero sin letras. Analfabetas. No poseían una educación. No sabían leer ni escribir antes de conocer a Cristo. No habían tenido la oportunidad de asistir a las escuelas de los fariseos, de los saduceos, para estudiar la ley, para estudiar los profetas. Pero aquí, estos hombres sin letras, los escribas, los fariseos, la gente educada, les está oyendo citar el Salmo 118, que habla precisamente de la piedra que ha sido desechada por los edificadores, un salmo mesiánico. Y aquellos hombres les está diciendo, ustedes saben de la piedra que ha sido, dice, ese Cristo es la piedra desechada por los edificadores. Y les menciona ya en Génesis también, cuando dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Les está dando una cátedra a los catedráticos, vaya. Les está dando una enseñanza a los enseñadores, a los maestros de la ley. Les está aclarando, les está convenciendo, tratando de convencer, mejor dicho, de quién es este Jesús de Nazaret. Sin letras, sí. Aleluya. El día anterior, en la predicación a los 5,000 que fueron salvos, también le cita ya Deuteronomio 18, cuando dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Les está diciendo, ese profeta, ese Jesucristo, es ese profeta que Moisés, que se le prometió a Moisés, que está en la ley. Dice, a él vas a oír, a él vas a seguir. Y estamos hablando de hombres sin letras, sin educación. Pero diga conmigo, pero habían estado con Jesús.
pero habían estado con Jesús. Aleluya. Dice del vulgo, gente ruda, gente corriente, gente ignorante. No solo ignorante de las letras, sino de lo que todo que tiene que ver con la vida pública, con la vida política. En griego, hermano, la palabra sin letras, ¿sabe cuál es la palabra griega para sin letras? Se lo voy a decir en griego, no se lo voy a decir en español, porque en español se oye muy feo. Pero en griego es idiotai. En español no lo puedo decir, pero en griego dice idiotai. Eso es lo que están diciendo los hombres, los fariseos. Estos son hombres idiotai, sin letras, sin conocimiento, hombres ignorantes. No habían tenido la oportunidad de escuchar a oradores en la plaza pública del pueblo, donde se discutían asuntos diversos. Se discutían problemas ahí, las familias tratando de arreglar conflictos. Ellos no tenían la oportunidad de ir a esos lugares. Su vocabulario era muy rudo, era gente maldicienta. ¿Por qué cree que cuando Pedro negó a Jesús y le dijo a la criada, tú eres seguidor de Jesús? Dice, yo no conozco a ese, y empezó a echar maldiciones. Pues sí, así había crecido. Así había sido formado. Entonces la criada dijo, sí, no es cierto. Sí, es cierto, entonces tú no eres seguidor de Jesús, porque los seguidores de Jesús ya no maldicen, dígame. Esa era la formación de estos hombres, hermanos, del vulgo, dice el escritor. Se les salieron las palabrotas a Pedro. Pero ahora diga conmigo, pero habían andado con Jesús. Ahora, ¿de dónde venían estos hombres? ¿Cuál era su origen? Su patria, su país, su ciudad. Oriundos. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Oriundo. Oriundo, originario de, nacido en. Bueno, estos hombres eran oriundos, originarios de Betsaida de Galilea. Galilea, hermanos, era una ciudad nada importante, no tenía ninguna influencia. A la gente le daba vergüenza decir que eran de Galilea. Yo no sé si usted conoce regiones así en su país donde dice, es que es de allá, pero no digas, mejor dile que eres de acá. La Biblia menciona, hermanos, que en Juan 7:52, cuando le dan el reporte a los fariseos acerca de Jesucristo de Nazaret, que también estaba en Galilea, los fariseos les dicen, fíjate en las escrituras, busca la ley, busca la historia del pueblo de Israel, a ver si de Nazaret, a ver si de Galilea ha salido algo bueno. Y de ahí venían estos hombres también, de Galilea, de Betsaida, pescadores. Cuando ahí mismo en versículos anteriores, en Juan 1:46, cuando Natanael, su hermano, ¿verdad? Felipe, dice que halló a Natanael y le dijo, hey,
hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y fíjese lo que dice Natanael: de Nazaret puede salir algo de bueno. De ahí eran estos hombres de Galilea. Nada bueno había salido de ahí, nada importante había salido de ahí. No tenía, esa región no era reconocida ni por sus contribuciones religiosas, ni políticas, ni sociales, ni económicas. Nada bueno había salido de ahí, pero habían andado con Jesús. Aleluya. ¿Sabe qué más? Le seguimos. Eran pobres, económicamente pobres. Eran pescadores. Venían de familias pobres, hermano. No pescaban en el mar, en un laguito, Galilea. Ahí era su área de trabajo. ¿Cómo sabemos que eran pobres? Bueno, ahí estaba Juan, cuando Juan y su hermano Santiago o Jacobo, ¿verdad? Allá en Marcos 1:19, si lo quiere buscar, léalo. Pero recuerde que cuando Juan y Santiago o Jacobo fueron llamados por Jesucristo, dice que estaban ahí con su hermano, estaba Juan con su hermano Jacobo y su padre Zebedeo, y habían llegado de pescar. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban remendando las redes. Ahora, ¿quién se pone a remendar lo que se descompone? Los que no tienen para comprar nuevo. Estaban remendando las redes. Hay que hacerlas durar, hijo, porque si no, ¿cómo le hacemos? No tenemos para comprar una red nueva. Eran pobres, o si me permite usar la expresión muy mexicana, amolados. Eran pobres. Remendaban las redes. No podían sus padres costearles una educación. No podían sus padres costearles un mejor oficio. Dime si todo el deseo de un padre no es que sus hijos se beneficien más, que tengan mejor bendición que uno, vaya. Mi padre trabajó, él no tuvo una educación, él fue hasta el segundo año de primaria. Y su trabajo aquí en Estados Unidos, porque se vino a Estados Unidos, era trabajar en los rieles del ferrocarril, en aquellos tiempos donde no había tanta automatización de los trabajos. Tenía que estar en la nieve, en el hielo, cuando aquellas vías de ferrocarril por el calor o el hielo se estiraban, se juntaban, se reventaban, se salían, y tenían que andar en cuadrillas arreglando esas redes, esos rieles. Ahí trabajaba mi padre. Y nunca se me olvida que cuando yo ya no quería estudiar, cuando me rebelé, un día le voy a contar la historia porque no se las he contado todas, pero ya cuando esté más viejito se las voy a contar, de aquí a unos 40 años más, ¿no? Y me dijo, y mi padre habló conmigo y dijo: mi hijo, entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? Si tú quieres, te doy la opción. O te pones a estudiar en la escuela, o te vienes conmigo a trabajar a los rieles del ferrocarril. Mira, hermano, yo sería rebelde y sería lo que sea, pero tonto nunca he sido. Y yo sabía que el trabajo de mi padre era duro, porque yo lo veía. Y le dije: no, papá, si esas opciones tengo nada más,
pues mejor me regreso a la escuela a estudiar. Si tú te regresas a la escuela a estudiar, yo te prometo que yo te voy a sostener la escuela hasta que tú quieras estudiarlo. Él nunca me dijo lo que yo quería estudiar, hasta ya después, ya casado, yo ya grande y con hijos, sabe lo que él quería que yo estudiara, pero nunca me lo dijo. Dijo, hijo, yo quería que tú fueras un traductor. Bueno, ahora ya soy traductor, aquí traduzco los mensajes al español, pero él quería que fuera traductor porque él veía en la televisión, ¿verdad?, los que traducían a los presidentes, a la gente importante, y decía, él quería que yo estudiara varias lenguas y que yo fuera esos que estaban ahí traduciendo a toda esa gente. Bueno, ya le llevo 2 lenguas, pero ese era su sueño, de que yo fuera eso. Él nunca me lo dijo, ¿verdad? Pero sí me dijo, pero lo que tú quieras estudiar, hijo, yo te prometo que yo te voy a apoyar y te voy a ayudar. Y a veces se quedaba sin trabajo, les daban lo que dicen aquí, laid off. Y tenía que vender tamales y tenía que hacer actividades y todo para podernos seguir costeando la escuela a mi hermano y a mí. Porque no hay padre que quiera que sus hijos sigan trabajando en una profesión así. Los pescadores. Era tanta su pobreza que no podían costearle a sus hijos una profesión más digna, de mayor futuro, de mayor bendición, porque eran pobres. Su padre pescador, el hijo pescador, el nieto pescador. Pero estos hombres pobres, diga conmigo, habían estado con Jesús. Aleluya. Le voy a decir lo que un comentarista del siglo 3, 4, el año 300, era de Antioquía él, predicaba en Antioquía, uno de los padres de la iglesia. Su nombre es Juan Crisóstomo. ¿Sabe lo que dice este hombre de Juan? De lo que yo le estoy hablando. Dice Juan Crisóstomo: pero quien era tan pobre que ni siquiera acudía al foro, ni convivía con los ciudadanos notables, sino con solo los vendedores de peces y con los cocineros, ¿en qué podía ser superior a las fieras y a los brutos animales? Le estoy diciendo lo que decía Crisóstomo. ¿En qué podían ser estos hombres superiores a las fieras y a los brutos animales? Dice. ¿Cómo no iban a ser más mudos que los mismos peces? ¿Cómo van a poder expresarse en un tribunal, en una corte? ¿Cómo van a poder predicar el evangelio de Jesucristo como lo están haciendo? Porque dice la palabra del Señor, póngase de pie porque ya voy a terminar, que con denuedo, que con valor, como si hubiesen sido entrenados en el arte de la predicación, como si hubiesen sido entrenados en el arte de la oratoria. Dice que con denuedo hablaban, predicaban. ¿Cómo sucedió esto? Ahí en el versículo 4, capítulo 4, versículo 8 de los Hechos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, aleluya. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, aleluya. Y Jesucristo ya les había advertido, y Jesucristo ya les había dicho que iban a ser llevados a los tribunales, que iban a ser acusados, que iban a ser perseguidos y que iban a ser llevados delante de gente importante, porque ahí estaba. Y dice, y cuando estén ahí, dice, no se preocupen de lo que tengan que hablar, porque el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que yo os he hablado. Fue Jesucristo quien les habló del salmo profético. Fue Jesucristo quien les enseñó de las
promesas a Adán. Fue Jesucristo quien les habló de Moisés, de la ley, de los profetas. Pero fue el Espíritu Santo quien les recordó todo lo que Jesucristo les había dicho. Aleluya. ¿Por qué? Porque habían estado con Jesús. Aleluya. Habían pasado 3 años, no en la escuela de los fariseos, no en la escuela de los saduceos. Habían pasado 3 años, aleluya, con Jesucristo, el verbo que se hizo carne, aleluya. En el principio era el verbo, dice Juan. Y ahí está otra vez, fíjese, el iletrado Juan, el ignorante Juan, diciendo cosas espirituales, gloriosas. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El indocto, el de sin letras. Y aquí está Pedro de igual manera hablando con denuedo la palabra del Señor, aleluya. Porque dice, pero entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, aleluya, santo es el Señor, aleluya. Fíjese lo que dice Mateo 10, 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Y ahí estaban ante los gobernantes. Dice, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, cuando estén en esa corte, cuando sean acusados, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Imagínense aquellos hombres sin letras, sin preparación. ¿Y cómo vamos a hablar si no saben hablar? Dice Juan Crisóstomo, eran más mudos que los peces, o eran tan mudos como los peces que no pueden hablar. Así eran estos hombres. Pero usted le dice, no te preocupes. Dice, porque en aquella hora, en ese momento os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aleluya. Cuando predico la palabra del Señor, cuando predicamos la palabra del Señor, cuando le testificamos a un alma de Cristo, aleluya, no eres tú quien está hablando, es el Espíritu Santo que está hablando, aleluya, dando testimonio, aleluya, de quién es Cristo. Gloria a Dios. Hemos estado diciendo, pero habían estado con Jesús, porque eso es lo que los fariseos creían y veían y sabían. Hemos estado repitiendo, pero habían estado con Jesús, porque esos eran los que los fariseos veían y creían y se daban cuenta. Pero la realidad, hermanos, lo que los fariseos y saduceos y los gobernantes y los principales no sabían o no veían, es que estos hombres no solamente habían andado con Jesús, sino que en ese mismo momento andaban con Jesús, aleluya, porque no estaban solos, porque Jesucristo había dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Andaban con Jesús. Él todavía estaba en medio de ellos, así como todavía está en medio de nosotros, aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Sí, era una mala observación. Habían andado, pero usted y yo sabemos que no solamente habían andado, sino que seguían andando y seguían caminando con Jesús, aleluya. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? Que no digan,
pero creyó en Cristo. Que digan, cree en Cristo. Que no digan, pero conoció de Dios. No, conoce de Dios. Que no digan, pero anduvo con Jesús, como muchos que se han apartado, sino que digan, pero anda con Jesús, pero permanece en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor. Tú no sabes el impacto que tuvieron estas palabras en mi vida. Cuando leí, pero reconocieron que habían estado con Jesús. Porque inmediatamente me puse a meditar en mi vida y me pregunté a mí mismo si acaso así también yo estoy comportándome como estos discípulos. Si acaso así también yo estoy dando testimonio como estos discípulos, para que los que no conocen de Dios puedan decir, pero es que Él conoce de Dios, es que Él sirve a Dios, es que Él anda, es que Él va a la iglesia, es que Él busca de Dios. Y eso me puso a meditar en mi vida. Pero también, y es por eso que quise compartir este mensaje contigo, porque no solamente es un mensaje para ti, es un mensaje para mi vida también. Si acaso estoy viviendo la vida y comportándome como los apóstoles que estaban siendo acusados, y estoy dando testimonio de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho en mi vida. Aleluya. ¿No quieres venir unos momentos aquí a este altar? Y enseguida vamos a participar de la Santa Cena también, y lo vamos a hacer aquí en el altar. Pero yo quiero que salga de su lugar y vamos a darle gracias a Dios. Y tú conociste de Dios y dile: Señor, gracias, porque un día empecé a caminar contigo. Pero no solamente, aleluya, haya quedado en el pasado, sino en el presente y el futuro, aleluya, que pueda seguir diciendo, pero ha andado con Jesús. No solamente había andado con Jesús, aleluya, sino que anda, camina. Gloria a Dios. Ahora, así como te digo que Dios usó a estos hombres del vulgo, sin letras, de una manera grande y poderosa, eso no quiere decir que conocemos a Cristo y ya nos vamos a predicar el Evangelio al siguiente día. Así hay muchos ministerios, pastores, iglesias, que sus ministros o sus pastores no tienen una formación, y por eso caen en todo tipo de doctrina errónea y enseñanza y viento de doctrina, dice la palabra del Señor. Y tampoco quiero decir que el Señor no usa a gente importante o gente de recursos, porque acuérdense que ahí entre sus seguidores había un Mateo, que Mateo era de dinero, él cobraba los impuestos, pero también necesitaba andar con Jesús, también necesitaba la preparación. Solamente hubo uno que no anduvo con Jesús, pero que Jesús llamó, que fue el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no era un hombre ignorante. El apóstol Pablo no era un hombre que no conocía de la Biblia, de la palabra, de la ley, de los profetas. El apóstol Pablo no era un hombre sin educación, como Pedro y Juan, Santiago, Andrés. A ese Cristo le llamó sin haber estado con él 3 años, pero había sido formado en la ley, conocía la ley, y todo lo que Cristo tuvo que hacer es abrirle los ojos
para que entendiese la ley. Los discípulos anduvieron 3 años con Jesús. Pablo había pasado 20 años estudiando la ley y los profetas. Porque o andamos con Jesús, aleluya, conocemos, estudiamos y el Espíritu Santo te revela, aleluya, las verdades espirituales, aleluya. Vamos a orar al Señor. Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Es bendita y es poderosa, Señor. Es alimento y exhortación a mi alma y a mi vida y a la vida de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Nos comprometemos, oh Dios, delante de ti. Gloria a tu nombre. Delante de ti, oh Dios, nos comprometemos para seguir caminando en tu camino, contigo. Aleluya. Todo el mundo orando así. Yo quiero leer algo que el apóstol Pedro les dice a aquellos hombres, cuando a los gobernantes, fíjese, y en ninguno otro hay salvación. Este Jesús, esta piedra reprobada que ha venido a ser cabeza del ángulo, este Jesucristo de Nazaret, les dice Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es a través de Mahoma, no es a través de Buda, no es a través de Confucio, no es a través de las filosofías humanas que el hombre llega a conocer y entrar a la presencia de Dios o a ser salvo. Dice, en ningún otro hay salvación. No es en el nombre de la Virgen María, no es en el nombre de los santos apóstoles o santos que han habido, que han existido. Hombres de Dios sí, mujeres de Dios sí, pero no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solamente a través de Cristo. Yeshua, Jehová Shua, Jehová el Salvador, Jesucristo, Yeshua, Jehová Shua, el Cristo, el Mesías, el enviado por Dios para salvación de todo aquel que cree. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no ha aceptado a ese Jesús como su Salvador y tú lo quieres hacer, yo quiero darte esa oportunidad de que tú pongas tu vida bien con Dios y le digas, yo quiero ser salvo, yo quiero que mi vida cambie, así como cambió la vida de estos hombres pescadores sin futuro, pero conocieron a Cristo, a Jesús, y anduvieron con Él. Así tu vida puede cambiar también, así tu vida va a cambiar también. Así como el Señor cambió la vida de estos hombres, cambió mi vida. Yo puedo seguir predicando acerca de esto otra hora. Me faltó hablar del hombre cojo que estaba ahí, que él estaba oyendo, ahí estaba a un lado de ellos. Y es por eso que los fariseos no pudieron acusarlo de nada, porque no estaban echando mentiras. Ahí estaba el testimonio de que había sido un milagro de parte de Dios. Así yo te puedo señalar vidas como testimonio, vidas cambiadas por el poder del Evangelio,
como testimonio de que Dios salva, de que Dios transforma. Y si tú quieres en esta mañana, tú puedes recibir esa seguridad de esa salvación. Y si tú quieres, levanta la mano y yo quiero orar por ti. Si tú no has aceptado a Jesucristo y lo quieres hacer, dímelo y oramos en esta mañana. Pero tú tienes que tomar esa decisión de ser salvo, de ser salva, de recibir a Jesucristo en tu vida. Porque no hay otra manera, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos sino Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo, Padre. También, Señor, te pido que tú seas honrado en este acto de adoración del cual vamos a participar en esta Santa Cena, la cual, Señor, lo hacemos en obediencia a tu mandato. Te pido que tú seas glorificado y que tú seas honrado en este acto sagrado, Señor. Que por medio de esta Santa Cena, Señor, podamos honrarte en obediencia a tu palabra, a esa ordenanza, aleluya, que hemos recibido de parte tuya, Señor. Bendice, Señor, aleluya, este acto de obediencia que como iglesia, Señor, nos disponemos a celebrar. Aleluya. Le voy a pedir a los hermanos que acomoden las mesas aquí abajo, y los que quieran participar o los que vayan a participar, que salgan de su lugar y vengan aquí al altar, porque aquí lo vamos a hacer todos juntos. Sí, mi hermana me pregunta que si los que ya participaron no quieren, lo van a participar. Le he dicho que no, pero si lo quiere hacer, no, yo no veo ningún problema en eso, hermana. Si lo quiere celebrar otra vez, está bien. Los que quieran, ¿verdad? Estuvieron aquí el viernes y usted quiere participar de la Santa Cena, no hay ningún problema. Le decía que la Santa Cena es una ordenanza de la iglesia, al igual que el bautismo en agua. Aleluya. Que dice en Lucas 22:19 que debemos hacerlo en memoria de Él. Y por medio de esta ceremonia se expresan dos verdades importantes o esenciales del Evangelio. Una es la encarnación, porque oímos que el Señor Jesucristo dice, bueno, el primero, el apóstol Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y oímos al Señor Jesucristo diciendo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesucristo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, cuando partió el pan. Estamos recordando el sacrificio de Cristo. Y cuando habla del fruto de la vid, estamos recordando la expiación, el derramamiento de sangre, como un símbolo de la muerte, la separación del cuerpo y la vida. Porque así como el pan nos dice que el pan da la vida y debe ser partido o quebrado, o fue partido o quebrado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el vino también simboliza que su sangre, que es su vida, debe ser derramada o fue derramada para poder limpiar y vivificar a todo aquel necesitado. Entonces tenemos esa responsabilidad de participar. Te voy a pedir a los hermanos sugieres que vengan a este lugar. Ya hemos orado.
Y los que quieran participar, salga de su lugar y venga aquí al frente, hermano, hermana. Aleluya. Y yo sé que usted está enfermo o enferma, pida sanidad. Amén. Está necesitado, pida un milagro. Pero yo creo que Cristo sana. Lo acabamos de ver en este mensaje. Gloria a Dios. Empiezan a repartir, hermanos, el pan y el. ¿Sabe que la Biblia no dice el vino? La Biblia dice el fruto de la vid. Es el pan, sí. Y el apóstol dice: y bebieses esta copa. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y crea, hermano, que este acto de obediencia, así como el bautismo en agua, al participar, dice el Señor Jesucristo, estamos recordando, estamos haciendo memoria del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí después, si tiene un canto para ahorita que participemos, ¿verdad? Está bien ahí, y cantamos un canto después de ser. ¿Todos tienen? Deme el mío, por favor. Gracias. Aleluya. Si ya todos están listos, amén. Crea que recibe sanidad en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que quiere participar también? Si alguien no tiene, levante la mano para que los sugieres vayan con usted. Gloria a Dios. Si hay a los de arriba, no sé si ellos quieran también participar, yo no sé. Levanten la mano, igual. Allá está Cristian. Ahí los músicos. Gloria a Dios. Porque en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 al 24 dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos de la copa. Así pues, fíjese, lo repito, todas las veces
que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cierra tus ojos y dile: Señor, lo único que deseo es obedecerte. Lo único que desea mi alma es agradarte. Mi anhelo y mi oración, Señor, es el caminar contigo. Te doy gracias, Señor, por tus promesas, por tu palabra, pero sobre todo por la seguridad de que, como veíamos en este mensaje, al caminar, aleluya, no lo hacemos solos, sino que tu presencia prometida está con cada uno de nosotros. Y por ello te alabo y te doy gracias y te bendigo, Señor. Y te pido, Señor, aleluya, que tú bendigas cada uno de los que aquí están y han participado, Señor. Pero también tengas misericordia y bendigas aquellas vidas que no pudieron hacerlo. Tú conoces el motivo. De igual manera, tu bendición, Señor, sea sobre ellos y el redarguir de tu Espíritu Santo también, para que el día de mañana, aleluya, puedan ser también participantes de este acto de adoración y de obediencia a ti, Señor. Perdónanos si como iglesia, Señor, no hemos estado cumpliendo tu ordenanza, tu mandato, Señor. Y ayúdanos para que de hoy en adelante podamos seguir practicando, aleluya, y obedeciendo, Señor, tu palabra. Te pido, Señor Jesús, por esas peticiones que han sido elevadas o que están ahí en el corazón de tus hijos, de tus hijas, Señor. Aleluya. Que esa sanidad, como dijo el apóstol Pedro, por la fe en tu nombre, este hombre está sano. Por la fe en Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Así por la fe, Señor, recibamos ese milagro y esa sanidad de parte tuya. Y esa bendición, oh Dios, a la vida de tu hijo, de tu hija. Oh, santo eres, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre, aleluya, de esa piedra que fue desechada por los edificadores, pero que ha sido ahora la piedra angular. En el nombre de Jesucristo, aleluya, yo recibo esa sanidad, yo recibo ese milagro y yo creo por fe, Señor, que tú también estás obrando y sanando, aleluya, a tu hijo o a tu hija, en el nombre de Jesús, aleluya. Te alabamos. Yo quiero escuchar tu dulce voz. Sigue adorando a Dios.